Pues vamos a orar. Señor, despierta nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra. Señor, aquí estamos. Ayúdanos a que sea un deleite poder estar aquí. Señor, habla a través de la vida de mía, Señor, que pueda yo ser un micrófono, Señor, y que tú eres la voz principal. Oro por cada corazón, oro por sus oídos para que puedan poner atención, Señor. Oro porque si tienen problemas o otro tipo de circunstancias puedan poder concentrarse y que puedan tú hablarles. Gracias te damos, Señor, y oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Ok, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Vimos a Ananías y Zafira, ¿verdad? En el 5, nada más para dar un pequeño repaso. Ananías y Zafira fueron dos personajes que en la Biblia aparecen, desafortunadamente aparecen como no de ejemplo, pero de lo que no se tiene que hacer. Ananías y Zafira eran un matrimonio que decidieron vender el terreno y mentir acerca de su precio. Y hablamos acerca que contextos atrás había un hombre que se llamaba José y que le cambiaron por nombre de Bernabé, ¿ok? Y cambiar el nombre implica muchas cosas. El nombre en la antigüedad era algo muy, muy importante porque eso representaba tu vida y aún tu comportamiento. Por eso Dios le cambia, vemos que constantemente Dios le cambia los nombres a ciertas personas. Entonces, Ananías y Zafira no querían quedarse atrás. El pecado de ellos no fue la cantidad. Recordemos que Dios no está peleado o enojado por la cantidad que nosotros damos. ¿Ok? Lo que importa es la actitud de nuestro corazón. ¿Ok? No es cuánto damos, sino cómo damos. ¿Ok? Recordemos esto, no importa cuánto doy, sino cómo lo doy. ¿Ok? ¿Con qué actitud yo doy una ofrenda? ¿Con qué actitud yo ayudo a alguien? ¿Con qué actitud sirvo? ¿Ok? Y todas las cosas que podemos hacer dentro de la iglesia y fuera para nuestros hermanos en servicio a Dios. ¿Ok? Entonces es bien importante. Recuerden que el pecado del orgullo, este pecado, el último en darse cuenta es la persona con la que batalla con él. ¿Ok? El orgullo es un pecado que muy silencioso, sin darse cuenta, invade la vida del creyente y el creyente ni sus luces, hasta que ya está bien avanzado el pecado. ¿Ok? Dios le da una segunda oportunidad a Zafira y Zafira, como había convenido con su marido y no sabía la circunstancia, siguió mintiendo. Yo creo que si Zafira o Ananías hubieran dicho, bueno, te vendí el terreno y te quiero dar la mitad, no hubiera visto problema. O, ¿sabes qué? Vendimos el terreno y solo quiero darte 5,000 pesos, o solo quiero darte 20 pesos, o no sé, pero lo importante no era la cantidad, sino lo que había de fondo de él. ¿Ok? La Biblia dice que algún día vamos a estar delante de Dios para presentar nuestras obras y que nuestras obras van a ser pasadas por fuego consumidor. Y tal vez vamos a ver hermanos que traigan bastante ofrenda para presentar a Dios, pero realmente que solo haya sido de heno. Ya ven que el heno es muy, muy, ¿cómo decirlo? Ostentoso, muy llamativo, muy robusto cuando se suelta. Y puede estar delante de Dios y puedes llegar tú con pequeñas ofrendas de tu servicio, pero cuando pase el fuego, vamos a ver la actitud del corazón. Y esto es bien importante. Es bien importante la actitud de nuestro corazón, más que el acto.
¿ok? Porque aún nosotros, mándeme. Yo creo que pasa lo mismo, por ejemplo, cuando hay personas que ofrendan y lo publican, como diciendo, miren todo lo que yo estoy ofrendando, y como que eso es vanagloriarte tú ante los demás de que estás dando bastante, ¿verdad? Pero hay otros que me ha tocado ver que, sin embargo, no tienen lo suficiente como para ofrendar, pero ven a alguien necesitado y de lo que tienen para ellos, les ofrecen. Y yo pienso que eso es más grande ante los ojos de Dios. Muchas gracias, hermana. Yo creo que todos tenemos para dar. Todos tenemos algo que dar. Y a veces cuando decimos dar, luego viene a nuestra cabeza el dinero. ¿Ok? No sé, a alguien se le quemó su casa ok, no le puedo dar porque yo no tengo, pero bueno, voy a ir a desescombrar. ¿Sí me explico? El ayudar no solo es dinero. Y eso es algo con lo que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado con la actitud de nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado por qué hacemos las cosas. Vemos más adelante que los apóstoles seguían haciendo milagros y prodigios. Entonces hay un dicho que dice pueblo grande, bueno, pueblo chico, infierno grande. Le digo, creo, mejor me voy a dedicar a seguir diciendo versículos porque los dichos nunca los puedo decir bien. Siempre me ando cuatrapeando. Entonces empezaron a hacer señales y prodigios, por lo tanto, la religión en ese tiempo predominante en los judíos, al ver que la gente empezaba a cambiarse, a la gente veían y se reunían y glorificaban la resurrección. Acuérdense que hablamos acerca de la resurrección, que para los saduceos eso era cero importante. Los saduceos no estaban de acuerdo con la resurrección, ya tuvieron una llamada de atención. Acuérdense con la persona que estaba en la puerta de la hermosa, el cojo, ya tuvieron la primera llamada de atención, no hubo golpes, ¿ok? Solo se reunió personas importantes de la religión, ¿y qué pasó? Les llamaron la atención que no predicaran en el nombre de quien están predicando, y volvemos a ver la importancia del nombre, porque el nombre es la identidad de una persona. Que una vez predicando esto, se me acercó un muchacho y me dijo, oye, mis papás pues eran de otra religión antes y mi nombre significa instrumento de Satanás. Entonces, ¿qué contestas, no? ¿Qué contestas? Me acuerdo que estábamos en un encuentro y yo le dije, bueno, te podemos llamar por tu apellido si gustas. Pero yo creo que iba a ser mucho show cambiarlo. Pero también yo creo que cuando Dios cambia el corazón, las cosas externas no deberían de afectarnos. No hay condenación para los hijos de Dios. Entonces, al ver de todo esto que estaba pasando, la iglesia empieza a crecer. ¿Ok? Ahí en el 5:17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los seduceos. Es bien importante que cuando tú veas la palabra seduceos, luego pienses acerca sobre la resurrección, porque ellos están en contra de la resurrección en la resurrección, y más porque nosotros predicamos la resurrección de Cristo. ¿Ok? Porque muchos hablamos acerca sobre su sacrificio. El sacrificio de Cristo es bien importante, pero el sello de comprobación de lo que pasó es la resurrección de Cristo. Y nosotros hoy nos reunimos gracias a la resurrección de Cristo. Recordemos esto. Porque si Cristo no hubiera resucitado, aunque hubiera sido un buen maestro, aunque hubiera hecho señales y prodigios, aunque hubiera partido el tiempo en dos, aunque hubiera muerto, escúchame bien, sin la resurrección, en vano sería todo esto.
Que en vano sería todo esto. Entonces yo quiero animarte a que cuando nosotros podamos compartir el evangelio, no solo hablemos acerca sobre su muerte, sino también su resurrección. Porque la resurrección fue la forma en que Dios acepta o el comprobante de que Dios aceptó la ofrenda de Cristo. ¿Ok? Se llenaron de celos, ¿ok? Y bien dice el cantautor, estos celos hacen daño y los enloquecieron, ¿ok? ¿Y qué es lo que hicieron? Echaron mano. Cuando la palabra dice echar mano fue como cuando agarras a alguien a la fuerza y lo traes, ¿ok? Y lo pusieron en la cárcel pública. Y vemos como un ángel del Señor abre la puerta de esa cárcel. Vemos la mano de Dios con confirmación con ellos. Ok, en el 21, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaron. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos, a los hijos de Israel, enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ok, y en el versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, o sea, volvían a dar hincapié, ¿sabes qué? Que no se te olvide que ya te habíamos dado una llamada de atención. Que no se te olvide que ya habíamos dicho que en este nombre, y a eso súmale, al nombre que predicaban y acerca sobre el tema de que predicaban. Y ellos vuelven a repetir lo que había dicho. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Escúchame bien. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok, Michelle. Entonces, vamos a hacer una suposición. En mi trabajo me están prohibiendo predicar el evangelio. Ok. Pero tu jefe te dijo porque tú te salías de tu área de trabajo y no cumplías con tus responsabilidades. Entonces él te dijo, ¿sabes qué? En las horas de trabajo no puedes predicar el evangelio, pero sí puedes predicar en tu hora de comida. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver hasta dónde podemos obedecer a nuestras autoridades. Cuando nuestras autoridades nos obligan o quieren que pequemos o estar en contra de Dios, hasta ahí yo puedo desobedecer. Y eso es bien importante. Una autoridad no puede llevarte a pecar porque mi primera autoridad es Dios. Por eso ellos vuelven a reiterar diciéndoles, es necesario obedecer primeramente a Dios antes que tú. Entonces, ¿estás de acuerdo que cuando dijo eso en frente de la gente religiosa, ¿saben qué les estaba diciendo en pocas palabras? Ustedes no tienen nada que ver con el Dios que están predicando. Y había gente, ahora sí que de hueso, había gente con poder, hablando de forma religiosa. Después, mientras que la pelea sigue, se levantó una persona bien importante llamada Gamaliel. Okay, se levantó una persona llamada Gamaliel y empieza Gamaliel hablando acerca de personas, de movimientos que se habían levantado igual, movimientos religiosos que se habían levantado de la misma forma. ¿Y qué es lo que pasaba? Que cuando mataban a su líder, todo este movimiento se tranquilizaba. Todo este movimiento se quitaba al momento de matar el líder, ¿no? Entonces, en este caso, Gamaliel dijo, ¿saben qué? En el 38, 5:38, ahora os digo, aparteos de estos hombres y dejadlos,
porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. ¿Por qué se desvanecerá? Porque ya habían matado a nuestro líder. Pero lo que no sabían y lo que ellos provocaron fue que esto se expandiera. ¿Ok? Que esta circunstancia se expandiera. ¿Y qué pasó? En el 39, mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel no era cualquier persona, por eso cuando él habló, todo el mundo guarda silencio, porque era una persona de eminencia. ¿Ok? Una persona con autoridad. No cualquiera. Y ya no están los huesos de Gamaliel. Ya hace más de 1500 años de esto. Yo creo que más de 1800 años de esto. Los huesos de Gamaliel ya no están. Y aún seguimos predicando a Cristo. Aquel que murió y resucitó. Y tal vez ya no están ni los huesos de Juan ni de Pedro, pero ellos siguen haciendo discípulos por medio de las Escrituras. Yo espero que todos aquí estemos de la misma forma que estaban ellos, con nuestras vidas cambiadas, porque Cristo es aquel que restaura vida. Cristo es aquel que puede cambiar el corazón del hombre. Y es por esa razón que tú y yo estamos aquí. Es por esa razón por la cual nosotros queremos escuchar su palabra, porque tú puedes estar invirtiendo tu tiempo en otra cosa. Pero ¿qué es lo que te motiva a estar aquí? El autor y consumador que cambió tu vida. No importa la edad, no importa el estatus social, no importa quién eres, lo que importa es Cristo. Y por eso estamos aquí, y por eso nos gozamos y estamos aquí, y por eso nos esforzamos en parecernos más a Él. Hoy tuve una consejería como de 3 horas y media con una persona entre agnóstico. Agnóstico es una persona así como creo en algo, pero no creo. Creo que existe algo, pero no sé quién es, ¿no? Y dijo un dicho que dijo un filósofo, dijo que la religión es el opio del pueblo, o sea, la droga del pueblo, ¿ok? Si no me recuerdo fue Carlos Marx. Y él me dijo que las religiones es algo inventado, y le digo, si tú crearas una religión a tu modo, tenlo por seguro que no hubieras creado un Dios como el mío, que tiene un estándar sobrenatural de santidad. Toda aquel persona que crea a un Dios lo hace a su imagen y semejanza. Y el Dios que tenemos exige un modo de vida santa. Por eso te digo que no es fácil ser cristiano. Porque este Dios, el cual nosotros no podemos haberlo quebrado por el hecho de la exigencia que nos hace, y además todos los que estamos aquí somos comprobantes de esto, porque aunque tú estés en el otro lado del mundo, si te llegaran a poner una pistola y tú eres nacido de nuevo y te dicen Cristo o tu familia o tu vida, perdón, la decisión sería la misma que cualquier mexicano, cualquier persona en Medio Oriente, en cualquier otro lugar. Nosotros somos ejemplos de lo que Dios está haciendo. No nos van a poder callar, aunque nos persigan. Les digo, ¿sabes? El Dios que nosotros tenemos exige un estándar alto de moralidad, algo que no puede cumplir los hombres. Solo una persona nacida de nuevo. Se quedó callado y ya no me dijo nada.
Ya después seguimos hablando de otras cosas. Pero te voy a decir algo. Si tú hoy estamos aquí, es porque Dios nos regaló fe. No fue de que tú pasaste accidentalmente ahí en tu iglesia y dijiste, bueno, me voy a meter aquí. Me da risa porque las personas que han venido luego a entregar paquetería personal mía aquí en la iglesia me preguntan que si es un zoológico o, o si es una empresa. ¿Y qué le digo? No le puedo decir, no, pues aquí es un hospital para almas. Y digo, no, es una iglesia, ¿no? Y aprovecho esto para poder darles un tour y compartir de una o de otra forma el evangelio. Pero tenemos que entender algo, la importancia de predicar el evangelio, la importancia de poder compartirlo y la importancia de poder vivirlo. ¿Qué pasó con Pedro y Juan? Y convinieron con él, o sea, estuvieron de acuerdo todo, la alta y nata de ahí, y llamando a los apóstoles, después de que azotarlos, ¿ok? Por predicar a Cristo, los golpearon. ¿Ustedes creen que sea necesario que lleguemos a este momento para que podamos compartir de Cristo? Me ha tocado luego que personas dicen, ay, Michelle, en mi trabajo se burlan porque soy cristiano. O se burlan y me dicen, ay, el aleluya, o se burlan o me dicen, ¿sabes qué? El de las alabanzas o el hermanito. Te voy a decir esto, cada vez que alguien se burle de ti porque eres cristiano, siéntete orgulloso. Porque están viendo el carácter de Cristo en ti. Y yo prefiero que se burlen de mí porque me parezco a Cristo y por ser cristiano, a que no se burlen de mí porque me parezco igual que ellos o porque soy igual que ellos. Ay, es que tú eres aleluya y eres de los hermanos. La verdad, cuando yo entendí esto, en la universidad tenía yo muchos apodos. Y se burlaban de mí por ser cristiano, me llegaron a esconder cosas, me mandaban cosas que no tenían que haberme mandado. Y yo me sentía triste hasta que yo leí esta parte del número de los hechos y dije, ¿qué privilegio tengo yo? Porque la gente del mundo pueda ver a Cristo en mí. Entonces, si alguien está recibiendo burla por ser cristiano, estás teniendo una medalla. ¿Qué es lo que pasó? Los azotaron, los intimidaron para que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos, o sea, esta parte me explota la cabeza. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. ¿En ti trae gozo? ¿En ti trae gozo? Yo quiero que tú reflexiones en esto. ¿Tú te gozarías si te golpearan? ¿Te imaginas que nos llegaran a golpear por ser cristianos? Oiga, si luego cuando nos traemos uñas enterradas o nos quitamos los padrastros, lloramos o luego nos pegamos en el dedo chiquito y lloramos. Ahora imagínate que te peguen por predicar el evangelio. Bienaventurados los que sufrimos por causa de su nombre. No se cansen y sigan predicando el evangelio. ¿Y qué pasó? Hagan de cuenta que no pasó nada, porque al siguiente día, todos los días en el templo, ¿quiénes estaban en el templo? Los congregantes, el sumo sacerdote y toda la gente. Y por las casas. Ahora ya empezaron, antes solo iban al templo y compartían el evangelio. Ahora eran el templo. La iglesia empezó a expandirse. La iglesia empieza a expandirse y no solo se dedicaban a las iglesias,
sino también iban casa por casa a predicar el evangelio. Y no cesaban, ¿qué es cesar? O sea, no se cansaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ya habíamos hablado acerca sobre Jesucristo. Jesús significa Dios salva o Dios da salvación, y Cristo significa el Mesías, el ungido. Escúchame bien, no solo basta con enseñar a Cristo, sino también tenemos que vivirlo. ¿Alguna duda, comentario hasta ahorita del capítulo? Ok, creo que quedó todo claro. Ok. Ok. Vamos a empezar con preguntas. ¿Qué hago cuando hay una necesidad en mi iglesia? ¿Ok? ¿Qué hago cuando hay una necesidad en mi iglesia? ¿Ok? ¿Alguien que quiera participar? ¿Los escucho? Hermana Patti, creo que levantó la mano. Sí, bueno, cuando hay una necesidad en la iglesia, cuando te sientes parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, pues te involucras, ¿sí? Te involucras y oras, ¿verdad? Y lo sientes como una necesidad tuya, ¿verdad? Porque eres parte del cuerpo de Cristo. Ok, muchísimas gracias, Pati, mi hermana Pati. Algo bien importante aquí es, eres parte de la solución, porque todos nosotros somos buenos para ver lo malo. Ok, es como si vas al baño de tu iglesia y ves el baño sucio y ves papeles sucios y te quejas y no haces nada. Ok, o ¿saben qué? Pues no está enfriando el clima. Bueno, yo no tengo para comprar un clima de esa magnitud, pero sí puedo ofrendar 20 pesos, 100 pesos y le pongo ahí 20 pesos para el clima. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de necesidades. La necesidad o el problema que se puede ejecutar a la primera, o la necesidad en la iglesia que se convierte en un servicio. ¿Ok? La necesidad en la iglesia que se cubre a la primera, y la necesidad en la iglesia que se convierte en un servicio. ¿Ok? Les pongo un ejemplo. Se va a tener que hacer una limpieza en una bodega. ¿Ok? No es algo que se va a ocupar domingo tras domingo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues nos ponemos de acuerdo, limpiamos la bodega, ¿ok? Y ya quedó bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues mira, ¿sabes qué, Michelle? Me he dado cuenta que a veces la gente llega y nadie la recibe. Bueno, vamos a necesitar servidores, ¿ok? Vamos a necesitar servidores para que los vayan guiando. Entonces, ya empezamos a tener servidores. Y esto pasa dentro de la iglesia. Hay áreas de oportunidad dentro de nuestra iglesia. Y como les había dicho, que para que una persona esté predicando, fíjense todo lo que se ocupa. Se ocupa la persona que predica, se ocupa, si es un orador invitado, una persona que haya hecho la logística, el contacto, traerlo, comprar los boletos, apartar ese hotel, o si se va a quedar en una casa, saber si ya comió o no comió. Ok, se necesita el del audio, el del multimedia, quien lo presenta, los de mantenimiento que dan aquí limpieza. Entonces, con solo una predicación ya vemos más de 7 personas dentro de la necesidad de la iglesia. Evidentemente, el servicio va a determinar, el número de personas va a determinar de la cantidad o del tamaño de la iglesia. ¿Ok? Si es una iglesia pequeña, pues varios pueden hacer varias funciones, ¿no?
Pero si la iglesia es grande, por ejemplo, aquí en multimedia, para poner el versículo para los que no sepan, para que pueda haber una transmisión en vivo, se ocupan 2 personas en las cámaras, se ocupa una persona que esté poniendo los versículos, una persona y una computadora para que se esté transmitiendo, una persona que haga los cambios de las cámaras, o sea, las tomas, o sea, por ejemplo, una persona que ponga esta toma y luego, por ejemplo, acá yo que estoy conectado, pueda poner del otro lado y podamos ver otro lado de la cámara. Entonces, imagínense, solo en eso ocupamos 2, 5 personas, solo para hacer una transmisión en vivo. ¿Ok? Entonces, el servicio se da cuando hay necesidad. ¿Ok? El verdadero servicio se da cuando hay necesidad. Y eso es bien importante recordarlo. Las necesidades de la iglesia son mis necesidades. ¿Ok? Las necesidades de mi iglesia son mis necesidades. ¿Ok? ¿Alguien que quiera participar que haya hecho una prédica o que haya al menos predicado una vez? ¿Ok? A ver, hermana Ceci, ¿le puedo hacer unas preguntas? Sí, claro, adelante, Michelle. Hermana Ceci, ¿cuánto tiempo toma usted si le dicen, ok, tiene que predicar y es tema libre? Pues primero que todo, mínimo un día ayunar y estar orando para que Dios me revele el tema. O sea, eso es básico, la oración y el ayuno. Y ya que ayuné y oré, entonces sí me pongo a preparar el tema. Aún nos ha tocado el privilegio de que son 2 días antes que nos llegan a avisar y pues es un gran privilegio estar ahí enfrente, pero pues es una gran responsabilidad. Y jamás me gusta pararme enfrente si no he orado y ayunado antes. Inclusive en el servicio como red, nosotros primero ayunamos 3 días, aunque solo vamos a servir, como dicen algunos, solo vamos a recibir la gente, no importa, el ayuno y la oración hacen lo que no podemos hacer nosotros humanamente. Ok. Ya que tenga el tema, ¿cuánto tiempo tarda para estructurarlo? Gracias a Dios he tenido la oportunidad cuando nos han dado, casi siempre nos toca a mí y a mi esposo. Entonces él es muy bueno para lo que es la tecnología, la computadora. Entonces, ya que tenemos el versículo, nos podemos tardar hasta 2 días en estar armando lo que son los versículos, lo que vamos a estar hablando y sobre todo el mensaje que Dios nos puso que quiere que demos. Okay. Muchas gracias, hermana Ceci. Para servirlo, maestro. Ok, me da risa porque el martes doy la misma clase, pero con sus compañeros de forma presencial, y le pregunto a alguien que fue a las misiones, ¿cuánto tiempo te tardaste en escoger un tema? Y me dice, tardé 1 mes. Ok, está bien, fue un tiempo para ir de misiones y les avisamos desde antes. Y le digo, ¿cuánto tiempo tardaste en hacer todo la estructura de la prédica? Pues como yo estudio, me aventé 1 semana. Ok, y luego me dice, pero me acuerdo que te la entregué y me dijiste que la hice mal. Así que me llevó 2 semanas más, ¿no? Entonces, predicar lleva una es un enorme privilegio, pero es una mayor responsabilidad. ¿Ok? Predicar su palabra no solo es organizar bien el tema. ¿Ok? Porque estás de acuerdo que estar hablando 1 hora y media es algo difícil. O 1 hora, dependiendo, o 40 minutos. Porque tienes la oportunidad y el privilegio de ser el portador del mensaje de Dios. Y es lo mismo, la misma responsabilidad si tu célula tienes 2 personas, si hay 2 personas en tu célula, o por ejemplo, no en mi caso, que estoy predicando en el instituto y puedo predicar en jóvenes o puedo predicar el domingo,
o puedo predicar en una célula, es la misma responsabilidad y lo mismo el peso de responsabilidad que tenemos, porque yo sé que cada vez que estoy predicando, yo siempre pienso, el dueño del universo ha puesto en mí la responsabilidad para poder compartir su palabra. Él me está escuchando. Y eso es algo bien importante. Eso es algo bien importante. Nunca menosprecies una casa de paz o una célula. Nunca menosprecies eso. Es bien importante que si tú tienes el llamado para predicar, seas responsable. ¿Ok? ¿Por qué doy esta introducción? Porque ahorita vamos a ver las necesidades dentro de la iglesia en la selección de los 7 diáconos. ¿Ok? Y vamos a analizar un poquito de las cosas. Vamos ahí en Hechos 6. En aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración. Paréntesis, la murmuración no es nada nuevo. ¿Ok? La murmuración siempre ha estado. La murmuración, no voy a decir esto, pero viene de parte nuestra, ¿ok? Es algo con lo que siempre ha vivido la iglesia, es algo con lo que siempre tenemos que estar peleando, ¿ok? Peleamos contra la murmuración, no peleamos contra las personas, ¿ok? Eso es algo bien importante. Peleamos contra la murmuración, contra el chisme. La iglesia no está de acuerdo del chisme, no está de acuerdo con la murmuración, pero no estamos en contra de las personas. Esto es bien importante. ¿Ok? Un consejo rápido. Si hay un chisme y si te llegan, oye, fíjate qué tal, hermano. A ver. ¿Para qué me va a servir a mí? ¿Voy a poder yo hacer algo? No, pues no. Pues entonces, ¿para qué me lo cuentan? ¿Ok? Y si hay un chisme de alguien, bien fácil, porque luego las personas tenemos la gracia de que nos pregunten cosas, al menos en lo personal a mí, oye Michelle, es que mira, vi esto, ¿y qué hiciste? No, pues nada. Y quieren luego que uno solucione las cosas que ellos mismos vieron el pecado de alguien y no lo corrigieron. Y es bien fácil. Cuando se levanta un chisme, le digo, ok, lo que tú me contaste de esta persona, ¿puedo yo írselo a contar a ella? Y ya cuando veo que dicen, ala, no. Pues entonces, bien fácil, a veces se levantan chismes y tenemos que ser cuidadores de nuestros hermanos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues fácil, yo voy con la persona y me dijo, oye, ¿sabes qué? Me dijeron esto. ¿Ok? Luego ya no me quieren contar nada. Pero entre menos sepamos, mucho mejor. Yo sé que a veces, queremos informarnos de las personas, pero no y luego me dicen, no, es que para orar. Entonces, nosotros tenemos que cuidar la murmuración y el chisme en la iglesia. ¿Ok? Y luego pasa de que la mayoría de las veces son por cosas que se malinterpretaron. No sé, una persona, no sé, yo tuve un mal día, tuve un problema y alguien me habló y yo contesté feo, pero tuve un mal día. No lo justifica, pero no puedes decir, no, pues es que Michelle siempre es así creído y prepotente. ¿No? Y luego ya empiezan a hacer el comentario de la gente y luego esa gente empieza a hacer el comentario a otra gente y otra gente a otra gente y así se va haciendo el chisme más grande. ¿Ok? Entonces nosotros como embajadores de Cristo, cuando nos llega un chisme, tenemos que, hablar con la persona, porque si la persona sabe algo, tenemos que llevarla a Cristo. Eso es bien importante. Vamos a tomar unos 3 minutos de receso, porque tengo un poquito mi garganta reseca. ¿Ok? Unos 3 minutitos.
Estoy en la clase. Ok, una disculpa. Ya traía un poquito de reseca la garganta. Ok, volvamos ahí al tema. En el 6, en aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Ok, entonces los 12 convocaron a la multitud. Es bien importante poder ver esto. En primer lugar, había la necesidad de repartir a diario. ¿Ok? Era una necesidad que se tenía que hacer frecuentemente. ¿Ok? Una necesidad que se tenía que hacer frecuentemente. ¿Ok? Y teníamos dos bandos, las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos. Recordemos que las viudas en ese tiempo culturalmente solo podían recibir ayuda de sus familiares, ¿ok? Y de la gente. Ellas no podían trabajar, ¿ok? Y comúnmente la cultura, estaba viendo un comentario bíblico, comúnmente las mujeres eran más jóvenes que los hombres, por lo tanto, el índice de viudas era mayor. ¿Ok? Por eso la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, da unos reglas hacia las mujeres que son viudas. Te dice, si no tiene ni un familiar cercano, la iglesia, por obligación, ¿cuál tiene? Tiene que mantenerla, ¿no? Evidentemente conforme a las necesidades y la magnitud de la iglesia, pero tiene que ser una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer de testimonio, que no tenga familiares que la puedan mantener. ¿Ok? Entonces es parte de nuestra obligación como iglesia poder apoyar a estas hermanas. Pero bueno, en pleno siglo XXI hay muchos apoyos por parte del gobierno. ¿Ok? Puede ser que estas mismas mujeres hayan trabajado, estén viudas, pero reciban pensión, ¿no? Y ya vemos que a veces hay varios tipos de pensiones. Las pensiones que son por medio del trabajo y las pensiones que son por medio del gobierno, ¿no? Como las pensiones que da el gobierno ahorita de Andrés Manuel. Entonces, pues ya no tenemos tanto problema. Sigue habiendo el problema de eso, sí, ¿ok? Pero es un porcentaje muy, muy, muy mínimo, ¿ok? De personas, bueno, de viudas. Entonces, había la necesidad de cubrir esta tarea, ¿ok? Había esta necesidad de cubrir esta tarea. Entonces los 12 convocó la multitud y dijo algo bien importante: no es justo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que antes ellos estaban haciendo esto, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ojo, no está diciendo nosotros no podemos servir a las mesas. ¿Te imaginas el número de viudas que fuera para ameritar la administración de las comidas? ¿Ok? Porque tenían que checar la administración de la comida, tenían que darles de comer o tenían que ayudarles en cuestión económica, y eso implica logística. Todos los días. Entonces los apóstoles dijeron, ¿saben qué? Esto no está siendo justo porque nosotros tenemos que predicar. ¿Ok? Ellos tenían que estudiar la palabra, ellos tenían que enseñar la palabra y ellos tenían que compartir la palabra. A eso súmale las consejerías que se agregaban. ¿Ok? Para los que tenemos el privilegio de tener consejerías,
ustedes saben que es difícil escuchar a la gente. ¿Ok? ¿No les ha pasado que cuando escuchan los problemas de otra persona como que hasta sientes que te bajas de energía, ¿no? Ahora imagínate escuchar consejería seguida. A mí una vez me pasó que en un día tuve 4 consejerías. ¿Okay? Siempre atiendo yo a jóvenes de aquí de la iglesia, comúnmente a hombres. Ahora imagínense, 4 consejerías. ¿Ok? A veces he recibido llamadas de personas que han querido quitarse la vida y me llaman a la hora que sea, y gloria a Dios, pero quieras o no, eso implica un desgaste. ¿Ok? Y para mí y para las personas que escuchamos eso es un privilegio. ¿Ok? Para mí es un privilegio poder ayudar a uno de mis hermanos. Ahora súmenle que tenían que estudiar. ¿Por qué hice esta pregunta de las prédicas? Porque es bien importante, porque a veces vemos, no, pues es que predicar la Biblia es bien fácil, ¿ok? Nada más abres, lees y ya empiezas como a platicar. No. ¿Ok? Lleva una responsabilidad, lleva estudios, lleva poner, aparte, por ejemplo, en mi caso, pues yo trabajo aquí, tengo actividades ya delegadas y tengo que preparar mis clases para poder presentarle buenas clases a mis estudiantes. Entonces, conlleva una responsabilidad y por eso es bien importante poder entender el comentario de los apóstoles. Los apóstoles dijeron, nosotros no podemos hacer esto porque es humillante. No, el día que un pastor diga esto, no es que yo no puedo porque soy pastor o no sé, no pueda recoger algo, hay que tener cuidado, ¿no? Los que dijeron los apóstoles, ¿saben qué? En pocas palabras, el trabajo con las viudas es muchísimo, muy pesado y nosotros tenemos todas estas responsabilidades. Y escúchame bien, escogieron a personas con 4 atributos bien importantes. Y entonces decir, ay, Michelle, pero pues solo iban a repartir comida. ¿Por qué pidieron tantas cosas? ¿Ok? ¿Por qué pidieron tantas cosas? Porque involucraba dinero. ¿Ok? Involucraba dinero porque para comprar y distribuir la comida o el apoyo implicaba dinero. ¿Y cuál es el amor de todos los males? ¿El amor hacia quién? Hacia el dinero. ¿Ok? Entonces no tenían que ser cualquier persona. Y tenían 4 requisitos. ¿Ok? Personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y personas con sabiduría. ¿Ok? Personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio y sabiduría. Oye, Michelle, pero tú dijiste que eran 4. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo nosotros vamos a saber que una persona tiene buen testimonio, está llena del Espíritu Santo y tiene sabiduría? ¿Ustedes creen que si esta misma persona llega un domingo a la iglesia, te vas a dar cuenta de esto? A ver, ¿alguien que quiera participar? No, ¿estamos de acuerdo? ¿Sería por su servicio? O por sus Ok, antes de servir, llega una no hay persona manera de que darse tiene... cuenta a la primera vista. Así es. Entonces, ¿qué es lo que implica que este servidor compruebe que tenga buen testimonio, esté lleno del Espíritu Santo y sabiduría, que esté a prueba? La Biblia dice que no tienen que servir los neófitos. ¿Quiénes son los neófitos? Los nuevos. A ver, ¿alguien que quiera participar? Los que no están preparados. Los que no están preparados, los que son personas nuevas. ¿Ok? No está mal ser nuevo. El problema es que ellos no pueden ejercer el servicio. ¿Por qué? Porque pueden hacerlo mal. ¿Por qué? Porque pueden robar. ¿Por qué? Porque pueden abusar de su puesto. ¿Por qué? Porque pueden vivir vidas dobles.
¿ok? Y aunque tenga mucho potencial y tenga muchos dones, si no tiene carácter, no debería de estar sirviendo. Es mejor tener servidores con carácter que servidores con talento. ¿Ok? Ojo, no estoy diciendo que las personas que tienen carácter no tienen talento, pero a veces hay personas que tienen bastante talento y vamos a poner un ejemplo, no los de la alabanza, un chico que toca la guitarra y hace temblar el infierno. ¿Ok? Pero está llevando una vida doble, ¿no? Y tenemos al hermanito que apenas le está echando ganas, que siempre anda en otros acordes, que sí estudia la canción, pero apenas está aprendiendo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, porque necesitamos tener carácter para el servicio, para cualquier servicio. ¿Ok? Es bien importante el carácter. ¿Y qué implica nuestro carácter como cristiano? Que somos personas de buen testimonio, que somos personas llenas del Espíritu Santo y que somos personas sabias. ¿Por qué implicaba el buen testimonio aquí? Porque iban a agarrar finanzas. ¿Qué pasa si ponen a una persona que no tiene buen testimonio? Pues no van a estar de acuerdo. O una persona que no esté llena del Espíritu Santo, pues no va a ejercer bien su servicio. O una persona sin sabiduría no va a poder tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, es bien importante la necesidad en mi iglesia, pero también tenemos que poner personas que estén preparadas. Entonces, ¿Okay? la cuarta característica, ¿cuál sería? No neófitos. ¿Ok? O pueden ponerle a prueba. O pueden ponerlo a tiempo para comprobar los requisitos. Podría ser maduros en el servicio. Ok, maduros, pero también implicaría maduro es cuestión de toma de decisiones. Entonces yo creo que con que le pongan neófitos o que tenga tiempo. Ok, entonces estos eran 4 requisitos. ¿Alguien sabe cuál es el triángulo del fuego? Okay. ¿Alguien se acuerda cuál es el triángulo del fuego? Es el combustible, el oxígeno y energía. Ok, energía, o sea, calor. O sea, si no hay oxígeno, no hay fuego. Si no hay combustible, no hay fuego. Si no hay calor, no hay fuego. ¿Ok? Entonces necesitan estar los 3 elementos juntos para generar el fuego. Bueno, para el ministerio necesitan tener estas 3 cosas. Para ejercer un buen ministerio necesitan tener estas 3 cosas. El llamado de parte de Dios, el anhelo de parte del servidor y los requisitos. Ok, vamos de nuevo. El llamado de parte de Dios, el anhelo de parte del servidor y que cumpla con los requisitos. Ok, nosotros tenemos que tener un llamado de parte de Dios, porque ¿de qué sirve de que yo tenga el anhelo y de que yo tenga los requisitos, pero Dios no me ha llamado a eso? ¿Ok? Es bien importante. ¿Qué es lo que va a pasar? Que no va a fluir el servicio y puede llegar alguien muchísimo mejor y tú estar estorbando eso. Y les pongo un ejemplo. En las actividades de aquí de la iglesia, a veces, les pongo un ejemplo, el Congreso de Jóvenes, implicábamos hicimos varias cosas con madera. Entonces me acerqué al servidor y le digo, ¿puedo ayudar? Y me da risa porque somos amigos y me tiene confianza y me dijo,
tú aquí, ¿cuál es tu función? Y ya le empiezo a decir, bueno, en el Congreso me tocó hacer la logística, hacer el horario, hacer las prédicas, delegar. Bueno, ok. ¿Cuál es mi función? No, pues hacer esta estructura de madera. Ok, entonces tú encárgate de tu trabajo y yo me voy a encargar del mío. Al principio, la verdad, sí dije, ala. O sea, la verdad sí fue como que, híjole. Pero después dije, ¿pero por qué me siento mal? Digo, evidentemente si necesitara mi ayuda me hubiera dicho, aunque su servidor es muy torpe y lo más probable es que le iba a estorbar. Entonces, cuando él me dijo eso, me dejó una gran reflexión, porque dije, es cierto, el zapatero a su zapato. Si mi fuerte y mi llamado es poder hacer todo eso, ¿por qué me tengo que frustrar si yo no soy como mi hermano? Y luego esta misma persona me dice, a mí no se me da lo de la logística, a mí me desespera la gente, a mí me gusta trabajar yo solo o con gente que vaya a trabajar, pero atenderlos y distribuirlos y arreglar problemas, no. A mí me gusta que me entreguen las cosas y yo hacerlas. No me gusta crearlas, o sea, no se me da. Cuando me dijo esto, me dio una gran enseñanza, porque ya no me siento mal, porque yo no soy bueno para esas cosas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una función bien importante dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Ojo, esto no implica, no sé, que como hubo la actividad de esteros, ¿no? ¿Se acuerdan? No, pues es que a mí me toca la logística y estás viendo ahí que andan los hermanos. No, yo no los voy a ayudar, ¿no? No. Yo no dije eso. ¿Ok? Es bien importante tener el llamado de parte de Dios, que Dios mismo sea el que nos confirme. Es como, por ejemplo, yo tenía los requisitos y yo tenía el anhelo por servir en las clases de niños. ¿Ok? Yo tenía el anhelo y tenía los requisitos para servir en la clase de los niños. Pues, ¿qué creen que pasó? Los dormí en la primera prédica. Los dormí y luego se pelearon y no sabía cómo separarnos y un niño me encajó un lápiz en la espalda. Y yo dije, ok, esto no es lo mío. ¿Ok? Al principio sí me sentía mal, pero después, en ese tiempo, yo creo que tenía como 15 años, abrió la oportunidad de ser maestro en escuela de líderes, antes de lo que había capacitación destino. Y me di cuenta que mi llamado era poder compartir su palabra. ¿Ok? Y yo me metí a todos los ministerios habidos y por haber aquí en la iglesia. Estuve como mimos, íbamos a evangelizar a las plazas, estaba en audio, estuve en niños, estuve en adolescentes, estuve en escuela de líderes, después pasé a capacitación destino, estuve sirviendo en jóvenes. Todo eso así a lo largo de mi semana. Y en misiones. ¿Ok? Cada área que yo iba pasando era una confirmación de no, de Dios de parte de no. ¿Ok? Diciéndome, ok, esto no es lo tuyo, Michelle. Y entre más no recibo, más pronto llego al sí. Y es lo mismo, yo te quiero animar, si tú no sabes en cuál es tu llamado, puedes meterte a los ministerios que hay en tu iglesia. Aunque tú digas, no, pues yo la verdad no sé. También me metí a los ministerios de decanes. En ese tiempo, cuando había ministerios de decanes. Y es bien importante que podamos tener el anhelo de hacerlo. Si tú no tienes el anhelo de hacerlo, lo vas a hacer de mala forma. Y vas a estar desgusto. Imagínate, no te toca ser decán y te toca abrir la puerta y lo primero que recibe la gente es tu ceño fruncido, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Alguien es muy bueno para hablar en público
¿ok? Y lo pones a levantar cosas aquí o en el estacionamiento, hablando aquí en la iglesia para apoyar a acomodar los carros, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa si tú pones una persona que es muy tímida y su llamado no es estar en un micrófono? Pues no va a fluir. Pero ¿qué pasa si ponemos a un hermano que es bien contento y es una persona muy apapachadora en la entrada? Y si ponemos al otro hermano que es muy bueno hablando en público y se desenvuelve, y ponemos al otro hermano que es muy bueno organizando en el área de vehículos, o si ponemos al hermano que es muy bueno contando y tratando con la gente y lo ponemos a vender devocionales o lo ponemos a atender algo, la iglesia va a empezar a fluir en cuestión de servicio. Por eso es bien importante que en el rompecabezas de la iglesia, cada servidor ocupe su lugar y su llamado. Por eso es bien importante. Y no se vale decir, ay, es que yo ya estoy grande. O no se vale decir, es que yo no sé. O no se vale decir, me da pena. No, eres importante. Eres importante dentro de Cristo, dentro del cuerpo de la iglesia. Tal vez tú no tienes el llamado para abrir una célula, pero si tienes el llamado para ser un Timoteo, pero si te da el poder evangelizar, porque hay personas que no son buenas para dar una célula, pero cada día de célula nos traen una persona nueva. Y esto es bien importante. ¿Ok? Tenemos muchos servicios aquí dentro de la iglesia, hay varias misiones. Dentro de la iglesia tenemos misiones, dentro de la iglesia tenemos muchos ministerios, dentro de la iglesia hay necesidad, no hay edad para cumplir tu llamado. ¿Ok? Cuando Moisés recibe su llamado tenía 40 años. ¿Ok? Se sale de Egipto y se va 40 años a un desierto. Y a los 80 años, Moisés, a sus 80 años, y súmale tartamudo, empezó a cumplir su llamado. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y en el desierto con su suegro Labán, y 40 años, solo 40 años pudo él cumplir el llamado de Dios, mientras que los otros 80 fue de preparación. Y lo primero que le dice a Dios cuando le dice, tú vas a hacer esto, ¿qué fue lo primero que dijo? Ay, Señor, pues yo no puedo. ¿No estás escuchando que no puedo hablar bien? Que no se nos olvide que Dios nos dotó de dones y talentos para servir a la iglesia. Así que hoy te quiero animar. De hecho, yo no creo que haya coincidencias. Yo creo que tenemos diosidencias. Y por eso Dios acomodó el ministerios prácticos en este cuatri para poder motivarlos. Y para los que son grandes de edad, tienes muchas cosas que dar todavía. Tienes muchísimas cosas que dar. Tienes mucha sabiduría, tienes potencial. Yo no quiero que tú digas, ay, Michelle, mi abuelo siempre decía algo que a mí me chocaba mucho, que decía, no, es que ya ahorita yo ya no sirvo. ¿Ok? Y siempre le decía, abuelo, aún muerto nosotros servimos. Mi cuerpo muerto va a servir como fertilizante y abono para la tierra, y mi espíritu aún muerto va a poder servirle a Dios arriba, pudiendo adorarlo. Y yo te quiero animar a que el tiempo que tengas, si eres grande, chico, mediano, puedas ponerlo a la disposición de Dios. Tienes mucho que enseñar, tienes mucho que hacer.
¿Ok? Necesitamos pasar la estafeta, hermanos. Necesitamos los jóvenes. Quiero decir que todavía soy joven. Bueno, ya no soy joven después de los 25. Ya no nos considerábamos jóvenes. Ya me considero adulto. Pero es necesario que nos enseñen. A mí me encanta ver a las señoras sirviendo. Porque cuando las veo digo, yo quiero ser como ellas. Pero bueno, vamos a echarle ganas. Son importantes cada uno de nosotros en Cristo. Muy bien, pues el llamado nos da Dios, hermana Itza Claudia. Bueno, les voy a decir los versículos para que los puedan anotar y ya ahorita vamos leyendo. Hermana Itza Claudia, Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. ¿Ok? El anhelo. Primera de Timoteo 3, 1. Primera de Timoteo 3, 1. Hermana Alicia. Primera de Timoteo 3, 1. Y requisitos. Primera de Timoteo 3, 2. Primera de Timoteo 3, 2, azul. Ok. Primera de Timoteo 3, 2. Ok. Los voy a volver a repetir. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Primera de Timoteo 3, 1. Y Primera de Timoteo 3, 2. Ok, la escuchamos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ok, muchísimas gracias. La escuchamos, hermana Alicia. Palabra fiel. Si alguno en el obispado, buena obra desea. Ok, si uno anhela obispado, buena cosa desea. Es bueno que anheles poder servir a casa de Dios. Es bueno, no es malo. Ok, es bueno. Pero vienen los requisitos. Ok, te escuchamos, Azul. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ok, muchísimas gracias, Azul. Los requisitos es del 2 en adelante ahí en Timoteo, por si quieres seguirlos estudiando. Ahí vas a ver todos los requisitos completos. Entonces, te animo a que puedas poder estudiarlos. Ok, y ahí vas a ver la palabra no neófito, okay, que significa no, una persona que sea nueva. Ok. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Ok. En Hechos 6:6, continuemos. A los cuales presentaron ante los apóstoles, y ahí atrás vienen los nombres, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ojo, aunque esté lleno de talento, algo que me gustó mucho que dijo la hermana Ceci, que ellos ayunan y oran. Nunca menosprecies
el servicio. Nunca menosprecies el servicio. ¿Ok? Nunca menosprecies el servicio, y eso es algo bien importante. Es importante contar con la aprobación de Dios y con la aprobación de los líderes, o del pastor, o del encargado del área. ¿Ok? Y les voy a decir algo. A mí nunca me ha gustado cuando, no sé, imagínate, estás barriendo, ¿no? Te tocó limpieza en tu iglesia, y llega alguien y te dice, hey, séle fiel en lo poco y Dios te va a poner en lo mucho. Esto no es bíblico. Ese versículo no hace referencia a eso. Porque el servicio que tú y yo hacemos no es poco. Cualquier área que tengas que desempeñar, el servicio no es poco. Si te toca barrer, si te toca trapear, si te toca predicar, si te toca contar dinero, si te toca pintar, si te toca ir, no sé, al orfanato. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y lo que yo le hago al Señor no es poco. Si a mí me tocó, no sé, en una actividad de un retiro, cargar las maletas, no es menos el que carga maletas como el que predica o el que organiza. Todos somos iguales. Entonces, hacerlo como para el Señor y no minorizar mi servicio. En el número 7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba de grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Ven? Cuando todas las piezas están dentro de su lugar, si los apóstoles no hubieran tomado esta decisión, la palabra del Señor no hubiera crecido. Ya lo viste en el 7. No hubiera crecido si los apóstoles hubieran dedicado este tiempo del servicio para las viudas. No hubiera crecido su palabra. Por eso es bien importante que cada pieza dentro de nuestra congregación esté en su lugar. ¿Por qué? Porque va a ser su trabajo, porque tiene el llamado de Dios, porque tiene el anhelo Él y porque tiene los requisitos. Y cuando estas tres cosas fungen perfectamente en el área, las cosas empiezan a crecer por naturaleza. Lo que viene de Dios provoca vida, y lo que provoca vida se reproduce y crece. Entonces es bien importantísimo esto. Y tú vas a decir, fíjense, solo el hecho de distribuir la alimentación de las viudas, lo que provocó, nunca menosprecies lo que tú haces, porque puede traer un gran impacto, o puede ser el efecto dominó, que si una pieza se cae, empieza a empujar a otra y a otra. Y fíjate, se multiplicaron el número de discípulos, no el número de congregantes, sino el número de discípulos. Ya habíamos hablado que hay una diferencia abismal entre un fan de Jesús o un congregante de Jesús a un discípulo. Un discípulo es aquel que sigue y que se entrega en cuerpo y alma a su maestro. Y nuestro maestro es Cristo. Pero la multiplicación solo estaba abarcando a Jerusalén. En la siguiente clase vamos a ver la mano de Dios bajo la aflicción. ¿Y qué provocó esto? Que muchos de los mismos sacerdotes que tal vez estuvieron ahí cuando golpearon a Pedro y Juan, lo más probable, se entregaron al Señor. Y todo inició cumpliendo un servicio a las viudas. Entonces, hoy quiero que tú hoy te salgas retado por la palabra de Dios. No te menosprecies. Lo que tú haces es importante. Lo que tú puedas enseñar es importante.
todo trabajo y todo servicio es digno, porque es para el Señor. No sé si alguien tenga una duda, comentario. Tenemos 6 minutitos para que podamos invertir, o alguien quiere mencionar. Maestro, ¿La escuchamos, hermana Claudia? yo quisiera que nos repitiera lo que dice, lo que viene de Dios. Produce vida, ajá, y se multiplica. Maestro Michel, sería como el principio de Gamaliel, ¿verdad? El principio, o sea, a mí me impactó mucho en esa parte de Hechos, que el principio de Gamaliel básicamente es lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se desvanece. Se desvanece. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Ok. Solo para recordarles, el servicio, hay una junta para las misiones en Querétaro el sábado en el salón del instituto. Ok, si no, tú no puedes ir, ponte de acuerdo con la coordinadora que es Isis, para que pueda ver cómo poder apoyarte. Felicito a los que están en el grupo de lenguaje de señas. Yo estoy orando 2 cosas para ustedes. Número 1, que Dios abra su entendimiento, porque aprender otro idioma es difícil, ¿ok? Y 2, que puedan prevalecer, ¿ok? Que puedan estar firmes, que puedan estar dispuestos, ¿ok? Síganle echándole ganas, ¿ok? Es de admirarse. Cuando estén allá en agosto, ya mañana les van a pasar las fechas, no, el sábado, cuando estén allá, van a decir, valió la pena. ¿Ok? Entonces, igual, si alguien no se ha animado a las misiones, es un buen tiempo. Es un buen tiempo. ¿Ok? Pues oremos. Señor, tú no ves edad, tú no ves ni aún si es hombre o mujer. Señor, tú no ves mi pasado. Señor, todos aquí somos importantes para ti. Todos, Señor, todos. Cristo murió por todos nosotros. Señor, oro por el corazón de cada uno de mis amigos. Tal vez ellos se sienten no tan útiles para tu obra. Pero, Señor, que podamos ver que a través de la vida de los diáconos, que era algo pues, sencillamente fácil, trajo que la palabra de Dios creciera y hasta se multiplicaron los discípulos y personas que eran enemigos de la iglesia empezaron a creer en ti. Señor, yo bendigo sus vidas, oro para que tú guardes sus corazones. Señor, tal vez hay personas aquí que las lastimaron en el servicio, otros hermanos, oro por sus corazones. Oro para que tú afirmes su llamado. También oro, Señor, para que ellos tengan el anhelo de servir. También oro para que tengan los requisitos para poder servir. Yo bendigo la obra de sus manos, bendigo sus vidas, oro por sus mentes, por sus corazones, que ellos sean una fuente de agua viva y que puedan predicar a Cristo. Bendigo por los que están pasando situaciones difíciles en su familia, oro para que tú traigas paz sobre todas las cosas. Oro para los que están pasando problemas financieros, que tú traigas contentamiento y que puedas hacerlos buenos administradores. Oro para los que están en problemas, Señor. Oro para que ellos sean pacificadores. Oro para los que están pasando persecución por tu nombre. Oro para que ellos estén firmes y contentos porque se burlan, porque ven a Cristo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo y oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Que mi Señor los bendiga. Les mando un fuerte abrazo, amigos. Los amamos mucho.
Cualquier maestro. cosa estoy para servirles. Dios los bendiga. Gracias.